En la vibrante España de los años 70 y 80, la fama era una droga más potente que cualquier licor. Actores, cantantes y figuras del destape tocaron el cielo con las manos, pero el precio del éxito fue una caída libre hacia el infierno de las adicciones y la soledad. Hoy destapamos las historias prohibidas de 10 ídolos que pasaron de las portadas de revistas a terminar sus días como juguetes rotos, ahogados en copas y abandonados por el público que una vez los adoró. ¿Quiénes fueron estas víctimas del lado oscuro de la transición? Suscribíos ahora mismo al canal y dejad vuestro comentario, porque lo que vais a escuchar os helará la sangre. Empezamos. José Manuel Ibar Azpiazu Urtain. Para entender la verdadera dimensión de la tragedia de Urtain, es necesario viajar a las entrañas de una España que buscaba desesperadamente reafirmar su fuerza ante el mundo. José Manuel Ibar Azpiazu no fue simplemente un deportista de élite. Fue un producto diseñado a la perfección por una industria hambrienta de mitos, un coloso modelado para satisfacer el orgullo nacional. Nacido en el corazón rural del País Vasco, en un caserío donde la vida se medía por el esfuerzo físico brutal, José Manuel comenzó su leyenda levantando piedras de cientos de kilos, una tradición que le valió el apodo del Tigre de Cestona. Sin embargo, su destino fue secuestrado por empresarios que vieron en su imponente físico una mina de oro inagotable. Lo sacaron de la tranquilidad de las montañas, le pusieron unos guantes de boxeo que apenas sabía usar y lo lanzaron a la jungla de asfalto, vendiéndolo como el hombre más fuerte de Europa, una bestia invencible capaz de tumbar a cualquiera. Durante la década de 1970, Urtain vivió inmerso en una burbuja de irrealidad. Sus combates abarrotaban pabellones, las televisiones retransmitían cada uno de sus movimientos y las revistas se peleaban por su imagen. El dinero entraba a espuertas en sus bolsillos, pero salía con la misma velocidad. José Manuel, un hombre de naturaleza bondadosa y confiada, se convirtió en el rey de la noche madrileña. Invitaba a todos, pagaba rondas interminables de champán y cenas a supuestos amigos que le palmearon la espalda mientras la fortuna duró. No sabía decir que no, y esa generosidad fue su perdición. Pero detrás de la fachada del campeón había un hombre que sufría en silencio las sospechas de que muchos de sus combates estaban amañados, que era un fraude para el entretenimiento de las masas. Esa duda le impedía dormir, y pronto encontró en la botella el único remedio para acallar su conciencia. Cuando llegó la transición, la sociedad cambió y buscó nuevos referentes. Urtain, símbolo de una época de fuerza bruta, quedó obsoleto. El público le dio la espalda sin miramientos, los contratos desaparecieron, las ofertas se esfumaron y sus negocios de hostelería, mal gestionados, quebraron. El ídolo se vio solo, arruinado y olvidado, vagando por un mundo que ya no tenía sitio para él. El alcohol pasó de ser un compañero de fiesta a una necesidad vital, un anestésico para soportar la vergüenza. Se le veía en los bares de barrio, con el rostro hinchado por la bebida, contando batallas que a nadie importaban, mendigando un poco de respeto. La degradación fue absoluta. Sus acreedores lo acosaban. Su familia se desmoronaba bajo la crisis económica y la depresión se instaló en su mente como una niebla negra. José Manuel se sentía como un animal de circo abandonado. La ironía final llegó en el verano de 1992, mientras el país vibraba de euforia preparándose para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el evento deportivo más importante de la historia de España. El antiguo símbolo nacional tomaba la decisión más oscura. El día 21 de julio, acorralado por las deudas y la desesperación, Urtain tomó una decisión trágica y definitiva en su piso del Paseo de la Castellana. Su vida se apagó de golpe, con la misma violencia con la que la realidad había destrozado sus sueños. No murió por el golpe, murió porque la soledad pesaba más que las piedras que levantó en su juventud. Fue el final de un hombre bueno devorado por la maquinaria de la fama. Miguel Vargas Jiménez, Bambino. Si hubo alguien que encarnó la esencia de la fiesta interminable, del desenfreno y del desgarro emocional en la España de los años 70, ese fue indiscutiblemente Miguel Vargas Jiménez, conocido por la historia como Bambino. Él no fue un cantaor ortodoxo ni un artista al uso, fue el creador de un estilo único y visceral, la rumba dramática, que convirtió las noches de Madrid en un espectáculo de pasiones desbordadas. Nacido en Utrera, tierra de arte, Bambino llegó a la capital para revolucionar los tablaos con una energía que parecía no tener fin. Su forma de interpretar no dejaba indiferente a nadie. Se rompía la camisa, bailaba con una furia casi mística y cantaba al desamor con tal intensidad que cada actuación parecía la última de su vida.
Era el rey de la madrugada, el ídolo de la jet set, de los intelectuales y de los canallas, un hombre que vivía a 1000 revoluciones por minuto y que hizo del exceso su marca de identidad. Pero la filosofía de vida de Bambino era tan fascinante como peligrosa. Vivir el presente absoluto sin preocuparse jamás por el mañana. Para el genio de Utrera, el dinero no servía para acumular patrimonio ni para asegurar el futuro, sino para una única y sagrada misión: gastarlo. Sus juergas se convirtieron en leyenda urbana. Se cuenta que podía entrar en un local y no salir hasta 3 días después, invitando a todo aquel que cruzara la puerta, pagando cuentas astronómicas en taxis, flores y alcohol para sus amigos y amores pasajeros. La generosidad era su vicio y su ruina. Para mantener ese ritmo frenético de actuaciones y fiestas que duraban hasta el amanecer, el alcohol y otras sustancias estimulantes se convirtieron en la gasolina imprescindible de su motor. Durante años, su cuerpo aguantó el castigo estoicamente, alimentado por la adrenalina del escenario y el aplauso incondicional de un público que lo adoraba como a un dios pagano de la alegría. Sin embargo, el tiempo y las modas son verdugos implacables en el mundo del espectáculo. Con la llegada de la década de los 80 y la explosión de la movida madrileña, los gustos musicales de España cambiaron radicalmente. La rumba flamenca y el estilo desgarrado de Bambino comenzaron a verse como algo del pasado, una reliquia de otra época. El teléfono, que antes no paraba de sonar con ofertas millonarias, comenzó a guardar un silencio doloroso. Su voz, castigada por décadas de tabaco negro y noches en vela, perdió la potencia de antaño, aunque conservaba ese duende inimitable que erizaba la piel. Pero la industria ya no quería duende, quería novedad. Bambino se vio desplazado, viendo cómo los focos se apagaban lentamente sobre su figura. Sin ahorros, pues todo lo había entregado a la noche, y con la salud minada por los excesos de una vida vivida al límite, el artista tuvo que regresar a su Utrera natal, lejos del glamour y las luces de neón que tanto le habían dado y tanto le habían quitado. El final del rey de la rumba fue una crónica de soledad y enfermedad. Aquel cuerpo que había sido un torbellino de energía se vio atacado por un cáncer de garganta, una cruel ironía del destino para un hombre que había vivido de su voz y de su garganta. Sus últimos años los pasó en casa de su hermana, dependiendo del cuidado de su familia, lejos de la opulencia y el derroche que lo rodearon en sus años dorados. La multitud que antes lo vitoreaba y bebía a su costa desapareció, dejándolo solo frente al espejo de su propia mortalidad. Falleció en el año 1999, dejando tras de sí un legado musical inmenso, pero también la triste lección de que la fiesta, por muy gloriosa y eterna que parezca, siempre termina, y cuando llega la cuenta, a veces el precio a pagar es la propia vida. Bambino se fue, pero su eco sigue resonando en cada copa rota de la madrugada. Nadioscas. En la década de los 70 no existía en España un nombre que evocara más fantasías, deseo y misterio que el de Nadiuska. Esta belleza de origen alemán y polaco aterrizó en el país justo cuando la sociedad comenzaba a despertar de la larga noche de la censura, convirtiéndose de inmediato en el mito erótico por excelencia del cine del destape. Su rostro perfecto y su cuerpo escultural acaparaban todas las portadas de las revistas, y los productores de cine se peleaban ferozmente por tenerla en sus carteles, aunque fuera simplemente para lucir su figura ante una audiencia hambrienta de libertad. Parecía que tenía el mundo entero a sus pies, que era la dueña absoluta de su destino en una España que la adoraba como a una diosa inalcanzable. Sin embargo, detrás de esa fachada de glamour, lentejuelas y sonrisas ensayadas ante los flashes, se escondía una realidad de manipulación y soledad que pronto se tornaría en una pesadilla. Nadiuska fue, en muchos sentidos, la víctima propiciatoria de una industria profundamente machista que la veía únicamente como un objeto de consumo rápido, un cuerpo bonito sin voz ni voto. Se relacionó con hombres muy poderosos e influyentes que prometieron protegerla y elevarla a la cima, pero que en realidad controlaban cada uno de sus movimientos con mano de hierro. Cuando ella intentó rebelarse, tomar las riendas de su propia carrera y dejar de ser un simple maniquí decorativo, el sistema que la había encumbrado decidió castigarla con una brutalidad inaudita. Las puertas de los despachos se cerraron de golpe, los contratos cinematográficos desaparecieron misteriosamente y, de ser la reina indiscutible de la taquilla, pasó a convertirse en una paria dentro del mundo del espectáculo. El teléfono dejó de sonar y el silencio se hizo ensordecedor a su alrededor. La caída a los infiernos fue lenta, pública y dolorosa. Sin trabajo, sin ingresos y sin nadie en quien confiar en un país extranjero, su salud mental comenzó a resquebrajarse bajo la presión.
Para acallar las voces de la desesperación y la angustia vital de verse en la calle, Nadiuska buscó refugio en el olvido químico y en la automedicación, entrando en una espiral oscura de la que ya no podría salir por sí misma. La prensa, esa misma prensa que años antes la idolatraba, comenzó a perseguirla no para ensalzar su belleza, sino para documentar su ruina con un morbo cruel. Se publicaron fotografías suyas vagando desorientada por las calles de Madrid, durmiendo en bancos de parques y en portales de edificios de lujo donde antes era invitada de honor. La sociedad española fue testigo de cómo su gran musa se transformaba en una sombra, una mujer que comía de la caridad y que hablaba sola, desconectada de una realidad que le había hecho demasiado daño. Diagnosticada posteriormente con graves problemas de salud mental, Nadiuska no murió físicamente en aquellos años terribles, pero su alma fue triturada sin piedad por la maquinaria de la fama. Terminó ingresada en centros psiquiátricos, lejos de los focos, viviendo en el anonimato más absoluto. Su historia es el recordatorio más amargo de la hipocresía del mundo del espectáculo. Una industria capaz de elevarte a los altares un día y dejarte morir de frío en la acera al día siguiente, cuando considera que tu belleza ya ha caducado. Es la tragedia de la soledad en su estado más puro y devastador. Amparo Muñoz. Si existe una historia que defina a la perfección el concepto de belleza maldita y de juguete roto en la crónica social de España, esa es, sin lugar a dudas, la de Amparo Muñoz. Su ascenso fue tan fulgurante que deslumbró al planeta entero. En el año 1974, esta joven malagueña de ojos profundos logró lo que ninguna otra compatriota había conseguido antes ni ha conseguido después: ser coronada como Miss Universo. Tenía el mundo a sus pies, una belleza que rozaba la perfección y un futuro que prometía ser un camino de rosas. Sin embargo, detrás de esa corona de brillantes se escondía una jaula de oro asfixiante. Amparo, dueña de un carácter rebelde y auténtico, se negó a ser un simple maniquí sonriente en manos de los organizadores del certamen y, en un acto de valentía inaudito, renunció al título apenas 6 meses después, lanzando un mensaje claro: su libertad no estaba en venta. Regresó a España decidida a comerse el mundo a través del cine, y la industria la recibió con los brazos abiertos, ansiosa por explotar su rostro en la gran pantalla. Pero la libertad que tanto anhelaba la llevó a transitar por senderos muy oscuros. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, España vivía una explosión de libertinaje donde la entrada de sustancias muy peligrosas en los círculos artísticos causó estragos irreparables. Amparo, buscando escapar de la presión mediática asfixiante y de una serie de relaciones sentimentales tormentosas con hombres que no la supieron querer, cayó en una espiral autodestructiva que la consumió públicamente. El infierno blanco, esa plaga que se llevó por delante a toda una generación de talentos, atrapó a la mujer más bella del mundo y la arrastró al fango ante la mirada atónita de un país entero. Su deterioro físico y emocional fue retransmitido casi en directo, con una crueldad pasmosa, por las revistas del corazón y los programas de sucesos. Aquella diosa inalcanzable pasó a protagonizar titulares escabrosos relacionados con redadas policiales, detenciones y ambientes marginales, muy lejos del glamour de las pasarelas. La industria del cine, hipócrita como pocas, le cerró las puertas en las narices, vetándola y marcándola como una persona non grata. Amparo se convirtió en un fantasma, en una muerta en vida que luchaba contra sus propios demonios entrando y saliendo de clínicas de desintoxicación, mientras el público la juzgaba sin piedad desde la comodidad de sus hogares. Se publicaron noticias falsas sobre su muerte en varias ocasiones, alimentando una leyenda negra que la perseguía como una sombra alargada. Fueron años de travesía por el desierto, de soledad absoluta y de una lucha titánica por sobrevivir, cuando todos la daban por perdida. Aunque logró salir del abismo y disfrutar de una etapa de serenidad y dignidad en su madurez, escribiendo sus memorias para contar su propia verdad, su cuerpo había quedado marcado para siempre por aquellos años de fuego y excesos. Falleció en el año 2011, tras una larga enfermedad, en su casa y rodeada de los suyos. Su partida dejó en el aire la amarga sensación de que España nunca supo cuidar ni comprender a su musa más internacional. Una mujer que pagó el precio más alto posible por querer ser libre en un mundo que solo la quería bonita y callada. Ángel Cristo. El mundo del circo es un universo de ilusión y fantasía, pero detrás de las luces de colores y los aplausos se esconden a menudo sombras muy alargadas. Nadie representó esa dualidad trágica mejor que Ángel Cristo, el domador más famoso y carismático que ha dado España. Era un hombre que miraba a la muerte a los ojos cada noche,
encerrándose en una jaula con leones y tigres a los que sometía con un simple látigo y una valentía que rozaba la inconsciencia. Durante la década de 1980, Ángel tocó el cielo mediático al contraer matrimonio con la vedette Bárbara Rey. Juntos formaron la pareja más explosiva y envidiada del momento. Eran guapos, inmensamente ricos y famosos, dueños de un imperio circense que recorría el país llenando las carpas hasta la bandera. Parecía el guión de una película perfecta, una vida de lujo desenfrenado, donde todo era posible. Sin embargo, bajo la lona de la carpa, Ángel era un hombre profundamente atormentado. La presión brutal de mantener a flote un negocio millonario, sumada a los constantes dolores físicos producto de los zarpazos y mordiscos de las fieras, lo llevaron por un camino sin retorno. Para soportar el dolor y mantener el ritmo frenético que su vida le exigía, el domador comenzó a automedicarse con una mezcla letal de alcohol y sustancias prohibidas. Aquello que empezó como un alivio temporal se transformó en una adicción monstruosa que devoró su personalidad. El hombre valiente se convirtió en un ser irracional, paranoico y violento. Los demonios que llevaba dentro, alimentados por los excesos químicos, desataron un infierno de puertas para adentro que acabaría saltando a los titulares de prensa, destapando una realidad de maltrato y caos familiar que horrorizó a la sociedad española. El negocio del circo, que dependía de su figura, comenzó a decaer al mismo ritmo que su salud mental. Ángel Cristo lo perdió absolutamente todo. Su familia huyó de su lado para protegerse. Su prestigio profesional se hizo pedazos y su inmensa fortuna se diluyó entre deudas y malas gestiones. El rey de la pista terminó viviendo en condiciones precarias, habitando caravanas mal acondicionadas y habitaciones de hotel modestas, solo y amargado, con la única compañía de sus recuerdos y sus vicios. Sus apariciones en televisión durante sus últimos años eran un espectáculo doloroso de ver. Aparecía balbuceando, agresivo y claramente bajo los efectos de sus adicciones, vendiendo sus miserias y atacando a sus seres queridos por un puñado de pesetas para poder seguir consumiendo. La soledad se convirtió en su única compañera fiel. Aquel hombre que había sido capaz de dominar a las bestias más feroces de la naturaleza, fue incapaz de domar a sus propios monstruos internos. En mayo del año 2010, su corazón, cansado de tanta batalla y tanto exceso, se detuvo para siempre a causa de un paro cardíaco. Murió en la más absoluta soledad en un hospital de Alcorcón, muy lejos de los aplausos atronadores que una vez fueron la banda sonora de su vida. Su final fue el triste epílogo de un hombre que confundió el poder con la felicidad y que terminó devorado, no por sus leones, sino por la cara más oscura del éxito y el olvido. Sonia Martínez. La historia de Sonia Martínez es, posiblemente, la crónica más desgarradora de cómo la sociedad española fue capaz de devorar a sus propios ídolos con una hipocresía letal. A principios de la década de 1980, Sonia no era solo una presentadora de televisión, era la sonrisa de una generación, la cara amable que se colaba en millones de hogares a través del programa infantil 3, 2, 1. Contacto. Era guapa, talentosa y tenía un futuro brillante por delante como actriz y comunicadora. Parecía la chica perfecta, la nuera que todas las madres de España querían tener. Sin embargo, su caída en desgracia fue provocada por un incidente que hoy nos parecería ridículo, pero que en aquella época sirvió de excusa para destrozarle la vida. La publicación de unas fotografías suyas en topless en una playa de Ibiza. Aquellas imágenes, robadas y publicadas sin su consentimiento, desataron una tormenta moralista absurda en televisión española. Los directivos, alegando que su imagen ya no era compatible con un programa para niños, la despidieron de forma fulminante. Aquel rechazo injusto fue el detonante de una depresión profunda que la dejó vulnerable y perdida. Sonia, que había tocado el cielo, se vio de pronto señalada y marginada. Fue en ese momento de debilidad extrema cuando apareció en su vida la sombra alargada de las malas compañías y, con ellas, la entrada en el infierno de la heroína. Lo que comenzó como una forma de escapar del dolor del rechazo profesional se convirtió rápidamente en una esclavitud que la despojó de todo lo que tenía. La transformación fue brutal y dolorosa. La chica de la sonrisa luminosa se convirtió en un espectro que vagaba por las zonas más peligrosas de Madrid buscando su dosis diaria. Vendió sus pertenencias, perdió su casa y terminó viviendo en la indigencia absoluta. Pero el golpe más duro, el que terminó de romperla por dentro, fue perder la custodia de su hija, Yaiza.
La justicia determinó que no estaba en condiciones de cuidarla, y esa separación fue una herida mortal que jamás cicatrizó. La prensa, lejos de apiadarse de su situación, documentó su deterioro con un morbo cruel, mostrándola desdentada, enferma y sucia, durmiendo en bancos y pidiendo limosna, convirtiendo su tragedia personal en un espectáculo grotesco para el consumo de masas. Sus últimos años fueron un calvario de hospitales y soledad. Sonia contrajo el virus que marcó a toda una generación, una sentencia de muerte en aquellos años, consecuencia directa de su estilo de vida marginal. A pesar de algunos intentos desesperados por rehabilitarse y recuperar a su hija, el daño en su cuerpo y en su alma era ya irreversible. Falleció en septiembre de 1994, con tan solo 30 años de edad, en una cama de hospital en Madrid. Su muerte conmocionó a un país que, años antes, le había dado la espalda por enseñar el pecho en una playa, empujándola hacia un abismo del que no hubo retorno. Sonia Martínez es el símbolo trágico de una inocencia rota y de la crueldad de una industria que no perdona ni olvida. Antonio Flores. Pertenecer a la realeza tiene un precio, y si esa realeza es la del arte flamenco en España, el coste puede ser la propia vida. Antonio Flores no fue solo el hijo varón de la inmensa Lola Flores, la faraona. Fue un poeta urbano de una sensibilidad extrema, un músico que supo traducir el sentir de la calle en himnos que todavía hoy resuenan. Creció bajo la sombra alargada de un mito viviente, en una casa donde el arte se desayunaba, se comía y se cenaba. Pero esa sensibilidad que le permitía componer canciones desgarradoras era también su talón de Aquiles. Antonio era un alma frágil, un cristal fino en un mundo de martillos, que durante su juventud coqueteó peligrosamente con el lado oscuro de la movida madrileña. Luchó durante años contra la adicción a la heroína, esa bestia que se llevó a tantos compañeros de generación y parecía haber ganado la batalla, limpio y centrado en su música y en su hija Alba. Sin embargo, el destino le tenía reservado un golpe del que no podría recuperarse. En mayo de 1995, el corazón de España se detuvo con la muerte de Lola Flores tras una larga lucha contra el cáncer. Para Antonio, su madre no era solo su progenitora, era su ancla, su brújula, el sol alrededor del cual giraba su universo entero. La desaparición de la faraona provocó un cataclismo emocional en el cantante. El dolor fue un tsunami que arrasó con todas sus defensas y con toda la estabilidad que tanto trabajo le había costado construir. Se rompió en 1000 pedazos. Incapaz de procesar la orfandad, Antonio se refugió en la cabaña de madera que tenía en el jardín de la finca familiar, El Lerele, el mismo lugar que había sido testigo de tantas juergas y alegrías gitanas. Esos días posteriores al funeral fueron una agonía lenta y silenciosa. Antonio se aisló del mundo, sumido en una depresión negra y profunda, buscando consuelo donde sabía que no debía. El alcohol y los tranquilizantes se convirtieron en su única forma de apagar el ruido ensordecedor de la ausencia materna. La familia, rota de dolor, intentaba consolarlo, pero él ya estaba en otro lugar, caminando por el filo del abismo. La madrugada del 30 de mayo, apenas 14 días después de haber enterrado a su madre, el cuerpo de Antonio dijo basta. Una mezcla letal de barbitúricos y alcohol paró su corazón para siempre. La noticia cayó como una bomba atómica sobre la sociedad española. Nadie podía creer que la tragedia se cebara de esa manera con la familia Flores. Tenía solo 33 años y estaba en el mejor momento de su carrera profesional, con un disco que estaba batiendo récords de ventas. Lo encontraron en su cama, dormido, como si simplemente hubiera decidido irse a buscar a su madre porque no sabía cómo vivir sin ella. Su muerte no fue solo la pérdida de un gran músico, fue la confirmación dramática de que el amor filial, cuando es tan inmenso y visceral, puede llegar a matar de pena. Antonio se fue en silencio, dejando un vacío irreemplazable y la eterna duda de qué más nos habría regalado su talento si la tristeza no se lo hubiera llevado tan pronto. José Luis Manzano. Si hubo un rostro que definió a la perfección la angustia, la rebeldía y la tragedia de la juventud marginada en la España de la transición, ese fue el de José Luis Manzano. Él no fue un actor de método formado en escuelas de prestigio. Fue un hijo de la calle, un superviviente nato que se interpretó a sí mismo hasta que la realidad y la ficción se fundieron en un abrazo mortal. Descubierto por el polémico director Eloy de la Iglesia, Manzano se convirtió en la musa indiscutible del llamado cine kinky, un género que retrataba sin filtros la delincuencia juvenil y el drama de la droga que asolaba los barrios obreros. Con películas como Navajeros o El Pico,
José Luis pasó de ser un chico de barrio sin futuro a convertirse en el ídolo de masas de una generación perdida. El James Dean de los descampados que enamoraba a la cámara con su mirada herida y su naturalidad aplastante. Pero la tragedia de Manzano fue que nunca supo dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona. La industria del cine lo utilizó para dar veracidad a historias sobre la adicción a la heroína, y trágicamente el actor terminó cayendo en las mismas garras que sus personajes. La Dama Blanca, esa plaga que diezmó a la juventud española de los 80, entró en su vida no como parte del guión, sino como una compañera inseparable fuera de los platós. Mientras el público llenaba las salas de cine para verlo picarse en la gran pantalla, él se destruía lentamente en la vida real, gastando sus enormes honorarios en alimentar al monstruo que corría por sus venas. Su relación con el director Eloy de la Iglesia fue una simbiosis tóxica y destructiva. Ambos se necesitaban, pero ambos se arrastraban mutuamente hacia el abismo de la dependencia química y emocional. Cuando la moda del cine kinky pasó y los gustos de la sociedad se refinaron, la industria escupió a José Luis Manzano con la misma rapidez con la que lo había encumbrado. Ya no era el chico guapo y peligroso que vendía entradas. Ahora era un adicto problemático con el rostro marcado por los excesos y sin formación para hacer otra cosa que no fuera ser él mismo. El teléfono dejó de sonar y la desesperación se apoderó de su existencia. De ser una estrella de cine pasó a cometer pequeños robos y tirones de bolsos para costearse la dosis diaria. Una caída denigrante que lo llevó a pisar la cárcel real, esa misma prisión que tantas veces había visitado en la ficción. La prensa sensacionalista se cebó con su desgracia, mostrando al ídolo caído entre rejas, enfermo y suplicando una segunda oportunidad que nunca llegaría. Su final fue tan triste y solitario como el de los guiones que protagonizó. Tras salir de prisión y realizar un intento desesperado de desintoxicación, buscó refugio nuevamente en la casa de su mentor, Eloy de la Iglesia, el único lugar que conocía. Pero el destino ya estaba escrito. En febrero de 1992, el cuerpo sin vida de José Luis Manzano fue encontrado en el baño de aquella casa. Tenía solo 29 años. La autopsia confirmó lo que todos temían. Una sobredosis se había llevado al actor que vivió demasiado deprisa. Murió olvidado por la cultura oficial, convertido en un cadáver incómodo que recordaba los pecados de una época salvaje. Manzano no solo interpretó a las víctimas de la droga, él fue la víctima más visible y dolorosa de una sociedad que aplaudía el realismo en el cine mientras dejaba morir a sus protagonistas en la calle. Enrique Urquijo. Si la tristeza tuviera voz humana, seguramente sonaría como la de Enrique Urquijo. Líder de la mítica banda Los Secretos, Enrique no fue solo un músico, fue el poeta de la derrota, el hombre que puso letra y melodía a la soledad de miles de españoles durante la década de los 80 y 90. Sus canciones, himnos generacionales como Déjame o Pero a tu lado, sonaban en todas las emisoras de radio y llenaban estadios. Pero detrás de esa fachada de éxito masivo se escondía un alma de cristal, frágil y asustadiza, incapaz de soportar el peso de su propia genialidad. Enrique era un hombre tímido, casi patológico, que se vio empujado al centro de un huracán mediático para el que no tenía herramientas emocionales. La movida madrileña, con su explosión de libertad y creatividad, trajo también una oscuridad que atrapó a los más sensibles, y él fue una de sus víctimas predilectas. Para calmar la ansiedad devoradora que le producía la vida pública y para llenar un vacío existencial que ninguna ovación podía colmar, Enrique buscó refugio en los paraísos artificiales. Lo que comenzó como un coqueteo con la noche y sus sustancias prohibidas se convirtió en una cadena perpetua. La Dama Blanca y el alcohol se transformaron en su armadura contra el mundo, pero también en la cárcel de la que intentó escapar una y otra vez sin éxito. Su vida se convirtió en una dicotomía dolorosa. Por un lado, era el ídolo venerado que componía obras maestras de la música pop. Por otro, era un hombre enfermo que recorría los barrios más peligrosos de Madrid, buscando aliviadores para su síndrome de abstinencia, mezclándose con lo más bajo de la sociedad. No como una estrella, sino como un adicto más. La lucha de Enrique fue titánica y desgarradora. Entró y salió de clínicas de desintoxicación en múltiples ocasiones, impulsado por el amor incondicional a su hija María, que fue su gran luz en medio de las tinieblas. Hubo periodos de esperanza, de limpieza y de renacimiento artístico, donde parecía que el talento vencería a la autodestrucción. Pero la adicción es un monstruo paciente que siempre espera su momento. La recaída final fue fatal. El entorno del músico veía con impotencia cómo aquel genio se apagaba.
consumido por una depresión que lo aislaba cada vez más de la realidad, vagando por un Madrid que ya no era una fiesta, sino un laberinto de soledad. El desenlace de su historia es uno de los capítulos más tristes y sórdidos de la crónica negra musical de España. La noche del 17 de noviembre de 1999, el cuerpo sin vida de Enrique Urquijo fue hallado en el portal número 23 de la calle Espíritu Santo, en el corazón del barrio de Malasaña. La escena era desoladora. Estaba tirado en el suelo, sin documentación, vestido con ropa humilde. Fue tal el grado de deterioro y abandono que, en un primer momento, los servicios de emergencia y la policía pensaron que se trataba de un indigente más que había fallecido de frío o sobredosis en la calle. Nadie reconoció en aquel cadáver solitario al autor de la banda sonora de sus vidas. Tuvo que pasar tiempo hasta que se confirmara su identidad, causando un shock nacional. Enrique murió como vivió sus últimos tiempos, solo, buscando algo que le quitara la pena, confundido con un vagabundo en la ciudad que él mismo había hecho cantar. Tenía 39 años. Se fue el hombre, pero quedó la leyenda del chico triste que murió de pena en un portal, víctima de una sensibilidad que el mundo no supo proteger. José Luis Fernández Eguía, el Pirri. Para cerrar este descenso a los abismos de la fama en España, debemos rescatar del olvido a una figura que, sin tener el físico de un galán ni la formación de un actor académico, se convirtió en el rostro más auténtico y doloroso del cine kinky. José Luis Fernández Eguía, conocido en los barrios y en las carteleras como El Pirri, no fue una estrella al uso. Fue un superviviente nacido en la marginalidad que se interpretó a sí mismo frente a las cámaras, mientras otros actores se disfrazaban de delincuentes y aprendían a impostar la jerga callejera. El Pirri no necesitaba actuar. Él traía la calle pegada a la piel, en su mirada vidriosa y en esa sonrisa pícara y mellada que conquistó a los espectadores en películas de culto como Navajeros, Colegas o El Pico. Fue el eterno secundario que robaba las escenas a los protagonistas, aportando una dosis de verdad tan cruda que a veces resultaba incómoda de ver. Su historia es la crónica de una condena anunciada desde la cuna. Descubierto por el director Eloy de la Iglesia, quien buscaba diamantes en el fango de los suburbios madrileños, José Luis vio en el cine una oportunidad de escapar de la miseria. Sin embargo, el dinero y la popularidad repentina no sirvieron para sacarlo del pozo, sino para cavar su tumba un poco más profunda. En la España de los años 80, la heroína, conocida entonces como el caballo o la dama blanca, galopaba sin control por las venas de una juventud desencantada, y el Pirri fue uno de sus jinetes más fieles. Los honorarios que cobraba por sus películas no terminaban en cuentas de ahorro ni en inversiones inmobiliarias. Desaparecían en cuestión de horas en los poblados chabolistas, comprando el olvido químico que necesitaba para soportar su realidad. La industria del cine lo exprimió mientras su tipo de personaje estuvo de moda. Los directores valoraban su espontaneidad y ese carisma canalla que traspasaba la pantalla, pero nadie se preocupó de la persona que había detrás del personaje. José Luis vivía al día en una cuerda floja constante, alternando los rodajes con estancias en comisaría y periodos de abstinencia forzosa. A diferencia de otros ídolos caídos que tuvieron una red de seguridad familiar o social, el Pirri estaba solo frente al abismo. Su deterioro físico se hizo evidente película tras película. Aquel chico vivaz se fue apagando, consumido por una adicción que no perdonaba. Cuando el cine kinky dejó de interesar y la sociedad quiso mirar hacia otro lado para olvidar los problemas de la droga, él se convirtió en un estorbo, en un residuo de una época que todos querían enterrar. Su final fue tan trágico y solitario como el de un perro callejero, una escena que bien podría haber pertenecido a una de sus películas, pero que desgraciadamente no tuvo corte ni claqueta final. La mañana del 9 de mayo de 1988, el cuerpo sin vida de José Luis Fernández Eguía fue encontrado en un descampado de Vicálvaro, rodeado de jeringuillas y basura, en el mismo escenario hostil donde había crecido. Tenía apenas 23 años. La autopsia reveló que una mezcla adulterada de sustancias había parado su corazón. Nadie reclamó su cuerpo de inmediato, y su muerte pasó casi desapercibida para la gran prensa cultural, que ya estaba ocupada celebrando la modernidad de la España europea. El Pirri se fue en silencio, convertido en el símbolo definitivo de la generación perdida, recordándonos que para algunos la fama no fue un sueño, sino una pesadilla de la que solo pudieron despertar con la muerte. Hoy, su recuerdo es el de un ángel caído del asfalto que vivió y murió sin trampa ni cartón.